Buenos días, mi nombre es Daniela Pitizaca, soy estudiante del tercer año de Bachillerato Paralelo C y hoy voy a hablar acerca de la literatura del Renacimiento y humanismo europeo. El Renacimiento fue un periodo histórico que abarcó desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, en el cual se suscitaron grandes transformaciones estéticas, intelectuales, científicas y culturales, que marcaron el fin del oscurantismo, que prevaleció durante la Edad Media y a su vez fueron una transición hacia la Edad Moderna. La revolucionaria literatura renacentista se basó en el concepto de humanismo, que generó respuestas tanto positivas como negativas en los lectores, debido a las críticas que evidenciaba hacia la Iglesia Católica. Por esa razón, los partidarios de la Iglesia prohibían o quemaban las obras impresas. El Renacimiento literario se produjo en medio de una sociedad plagada de tensión, incertidumbre y posturas contrapuestas desde la religión, el orden y la autoridad. Sin embargo, la divulgación del conocimiento se incrementaba, lo que permitía combatir la ignorancia y la tradición popular. La literatura renacentista se caracterizó por enfatizar temas como amor, que fue el eje central de la poesía lírica, que deja de lado a Dios como centro y reconoce a la mujer como objeto de admiración. Naturaleza, que fue idealizada por su gran belleza y por los sentimientos que generaba su gran magnitud y perfección. Y mitología, que fue un tema reiterativo a través de los personajes más destacados de la antigua Grecia. La literatura renacentista significó el regreso del estilo clásico de aprendizaje, que en gran medida había sido ignorado durante la Edad Media, porque la mayoría de los escritores glorificaban a la Iglesia Católica y sus enseñanzas. Tanto la literatura como las diversas disciplinas artísticas que representaron al movimiento del Renacimiento se caracterizaron por: la cultura clásica de Grecia y de Roma fue recuperada, hecho considerado el renacimiento de la tradición. La razón fue valorada por sobre la fe y la filosofía greco-romana se opuso a las ideas de la Iglesia Católica. El ser humano fue considerado el centro del mundo, a diferencia de la Edad Media en la que Dios era el centro del universo. Y la naturaleza fue considerada como símbolo de perfección y fuente de placer. El humanismo es una corriente filosófica, educativa y filológica europea estrechamente ligada al Renacimiento. Fue creada a partir del siglo XIX para conceptualizar los cambios estéticos e intelectuales surgidos en el Renacimiento. Fue en este periodo histórico en el que se comenzó a utilizar la palabra humanista, para referirse a quienes dominaban y enseñaban las letras y la cultura clásica. Rompió con las tradiciones escolásticas medievales y exaltó las cualidades humanas, por lo que comenzó a dar sentido racional a la vida. Esta nueva interpretación de la realidad fue una manera de deslastrarse del pensamiento medieval, también conocido como la Edad Oscura, debido a que fue una época en la que todo indicio de pensamiento científico o racional era descartado, mientras que se exaltaba el valor de la religión, los textos sagrados y la teología. Este movimiento pone énfasis en la responsabilidad del propio hombre para darle sentido a su vida, sin recurrir a la existencia de un mundo trascendental o un Dios. Como consecuencia, se considera al hombre como centro y medida de todas las cosas, llegando así a la revalorización del ser humano, o también conocida como antropocentrismo. Entre las figuras del humanismo renacentista, cabe mencionar a Petrarca y Boccaccio como precursores, a Manetti y Pico della Mirandola, autores de sendos tratados sobre la dignidad humana, a Erasmo y Montaigne por su afirmación de la centralidad del sujeto, asumida a su manera por Lutero en cuanto a la relación entre hombre y Dios, y a Juan Luis Vives como humanista peninsular, aunque en un cierto exilio. Donde con mayor fuerza se manifestó el espíritu humanista fue en la literatura. Se renovaron los temas eruditos y poéticos, tales como amor y naturaleza, los géneros como novela pastoril y picaresca, la versificación como canción y soneto, y la estilística. Las características de este movimiento son: en la literatura, el humanismo es una fase de transición entre el trovadorismo y el clasicismo,
con lo que decimos que comenzó a partir de las obras de Francesco Petrarca, un poeta italiano considerado el padre del humanismo. Este movimiento rechazó el dogma religioso, tuvo una visión antropocéntrica, busca el rescate de los autores, obras y pensamientos clásicos, marca una diferencia entre la fe religiosa y el saber, y promovía un rescate y revisión de la literatura, filosofía y saberes heredados de los griegos y romanos. Gracias.